la mamá de todas las criptomonedas y el mundo blockchain. Y, por supuesto, como ha dicho Dani también, como no queremos unificar muy bien y que sea una charla que pueda entender todo el mundo, cualquier duda técnica, cualquier duda de lo que se plantea aquí, aparte de plantearla por aquí, si es muy técnica, me brindo de manera privada por WhatsApp, por Telegram, por el canal que queráis, a resolverla o a enriqueceros con cualquier información más independientemente de esta charla. Vamos a empezar, voy a compartir pantalla en breve, simplemente antes voy a hacer una pequeñísima presentación un poco para enmarcar el por qué yo me metí en el mundo de la blockchain. Yo llevo 18 años trabajando en el mundo de Internet, he sido director de Internet de Aramón, de Imaginarium, que son compañías que aquí en Zaragoza, los que sois de Zaragoza conoceréis bien. Y como, digamos, persona del mundo TIC, pues bueno, conocí Bitcoin un poco antes que los demás. De hecho, mi historia la cuento en plan chiste, pero bueno, es para llorar. Yo compré Bitcoin al año y medio, 2 años de nacer, muy bien comprado. Es decir, no quiero ni recordar nunca lo que costaba, pero a los 6 meses de esto, bueno, ¿qué es esto el Bitcoin? No profundicé y bueno, al final creo que eran unos $150, tampoco era mucho dinero. Reitero, Bitcoin del año 2011-2012 era muy poquito dinero, lo acabé vendiendo. Al año de venderlo, lógicamente, empezó a salir ya más literatura, el mundo TIC sobre todo ya empezaba a hablar mucho de Bitcoin, sobre todo más que de la blockchain. Y bueno, me empezó ni siquiera a subir en un gran porcentaje como ocurre ahora o en esta volatilidad tan enorme que hay, pero bueno, empezó a subir. Y a los 2, 3 años, no os imaginéis la rabia que me dio el haber vendido esos bitcoins cuando eran un por 500, un por 1000, un por 2000 del valor al que yo había comprado. Un poco por eso me dije, como en las películas, nunca más me volverá a pasar. Y bueno, he empezado a leer, a estudiar, a hacer los másters del universo, al menos los que hay en España, casi todos, para ser un entendido de la blockchain y darle el valor que realmente tiene, ¿de acuerdo? Dicho esto, lo que quiero que entendáis sobre todo, y paso ahora a la presentación, es que esto, y más en la situación en la que estamos, creo que va a ser más fácil de entender, la blockchain y todo el mundo criptográfico y las criptomonedas en la parte económica son un cambio de paradigma. Es decir, realmente esto va a transformar muchos modelos de negocio industriales, como veremos en la charla posterior, económicos, diría que personales. ¿Por qué? Porque por primera vez la tecnología nos va a permitir fiarnos 100% y de igual a igual de otra persona que no conocemos, que está en la otra parte del mundo, que empezamos a hacer negocios con él. Reitero, jamás hasta hoy ninguna tecnología permitía hacer esto. Internet es una maravilla, ha cambiado el mundo, lo está transformando y más que lo va a transformar, pero en Internet no nos podemos fiar de la información. Si conocéis el mundo del peer-to-peer, los que tenemos más años aquí recordaréis si Donkey o cualquier programa que permitía descargas entre iguales, peer-to-peer, Internet, que permite eso, no te garantiza que lo que yo me descargaba de cualquiera de vosotros que estáis ahí en vuestro disco duro, si yo me quería descargar una canción o una película, fuera esa canción y esa película. Normalmente lo era, pero podía ser que no. Con la blockchain, con esta tecnología de la que luego hablaremos un poquito, porque nos vamos a centrar en cómo sacar rédito de las criptomonedas, esto no ocurre. Por primera vez en la historia, 100% lo que es va a ser. Lo que es va a misa. No hay posibilidad de engaño, ¿de acuerdo? Y esto, que es algo muy fácil de explicar y de entender, es muy difícil de conseguir y de hacer. Pues la tecnología blockchain permite eso. Ahora, mientras estamos haciendo esta charla, incluso en esta situación económica que vivimos, hay una compañía japonesa que está enviando, gracias a un Bitcoin, a un Ether o a cualquier otra criptomoneda, información de valor a otra compañía. Es decir, las criptomonedas, la blockchain, son activos que hacen cosas, son activos que tienen commodities, no son activos tontos. Y ya solo por eso ya tendríamos todos
seres racionales que aportarles un valor, porque hacen cosas. El euro, el dólar, cualquier moneda fiduciaria no hace cosas. Es un papel imprimido, avalado por los estados, por el Banco Central Europeo, por la Reserva Federal Americana, pero no hacen cosas. Las criptomonedas, la tecnología criptográfica que se basa en las criptomonedas, hace cosas. ¿Qué otra cosa hace? Fijaros, antes acabo de poner un ejemplo de imaginar que a un euro le ponemos un clip y un POSIT y tuviéramos la garantía 100%, 100%, no 99%, sino 100% de que esa información solo la va a leer el emisor y el receptor. Eso en sí mismo ya aporta un valor. Lo que quiero que entendáis es que cuando ahora hablemos de cómo ganar dinero, que está muy bien y que es muy y que para la gente que quiera dar el paso, pues es una opción más que interesante, pero que incluso fuera del valor económico y fuera del valor, digamos, egoísta de querer tener una rentabilidad, la tecnología blockchain y y el mundo criptográfico va a cambiar el mundo. Mm, Como Internet, al mismo nivel que Internet, más que Internet no lo sabemos, pero va a cambiar y va a mejorar muy mucho Internet. Es una Internet con esteroides, digamos, ¿de acuerdo? Descentralizada, sin terceros, como luego veremos, pero sobre todo de la que seres humanos que no se conocen, gracias a ella nos podemos fiar 100%. Dicho este rollo, voy a compartir pantalla para que veáis que lo más importante de las criptomonedas no es esto que voy a explicar, ¿de acuerdo? Sino que es, si puedo compartirla ahora, sino que es la filosofía de lo que es el entorno blockchain, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a empezar definiendo lo que es una criptomoneda. Una criptomoneda, si os vais a Wikipedia, la veréis definida de una manera. Si vais por ejemplo, una definición que me gusta mucho, que es inglesa, digamos que van a coincidir en que es un activo digital, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho la definición, digamos que dice que una criptomoneda, una criptodivisa, un criptoactivo, como me gusta a mí llamarles, es un medio digital, es un activo digital de intercambio de valor, es decir, es un medio digital que intercambia valor gracias a ceros y unos, a bits, ahora estamos transmitiendo por Zoom, es informática, son ceros y unos, pues lo mismo, un activo digital, en este caso criptográfico, aporta y permite intercambiar un valor. Esto que suena un poco farragoso, al final, desde el punto de vista económico, tenéis que verlo como he empezado antes. Es algo que tiene un valor y que encima hace cosas y que los diferentes gobiernos terceros en el corte de hoy lo definirán de una manera, seguramente dentro de un par de años o dentro de 5 años lo definirán de otra manera, sobre todo a nivel fiscal y legal. Pero quedaros con una definición sencilla. Es un activo digital de intercambio de valor, y veremos cómo ese valor a veces es un valor económico y a veces es un valor, como hemos dicho antes con el ejemplo del clip, es un valor de información, por ejemplo. ¿De acuerdo? Las criptomonedas son un tipo de divisa que es alternativa en el sentido de que no depende de terceros, de bancos centrales, de empresas privadas, y que, como veremos luego, somos todos nosotros entre iguales, con un consenso que se llama dentro de la blockchain, el que le damos más valor u otro. Mucha gente aquí, si tenéis experiencia en criptomonedas, podéis ser críticos con una parte de esta definición diciendo bueno, que sí, pero que si se meten las ballenas cuando compran cuando compran muchísimos Bitcoin, pues alteran el valor. Pero no os quedéis con el valor, con lo que os dice la prensa en cuanto a fijaros cómo sube, baja el Bitcoin, la volatilidad tan enorme, esto es súper riesgoso, es muy peligroso. Este es el valor, reitero, que en ese momento tiene la criptomoneda Bitcoin, pero no es el valor que realmente tiene la blockchain y la tecnología de Bitcoin, que es mucho más que seguramente lo que vale hoy un Bitcoin, ¿de acuerdo? Dicho esto, lo de menos es que queráis definir qué es una criptomoneda. Quiero que entendáis la esencia de la criptomoneda. Quedaros con que es un activo que intercambia valor, un activo digital, y que no la controlan terceros. Somos entre iguales quien controlamos esa criptomoneda. Luego veremos que hay blockchains que son privadas
y que ahí sí que se puede decir que hay un tercero que va contra la información. Veremos que hay criptomonedas que pertenecen a blockchain privadas, otras a blockchain públicas, pero quedaros con la definición que entendáis como esta, que creo que es bastante sencilla. Es algo que aporta un valor, que intercambia valor y que encima nadie, ningún tercero, la va a controlar nunca, ¿de acuerdo? Ventajas de las criptomonedas hay muchísimas. Estas diapositivas que estáis viendo aquí forman parte de varios cursos y voy a tratar de sintetizar, porque solo tenemos 30 minutitos en la esencia, ¿de acuerdo? Fijaros, antes hablaba, os vais a cansar en la más media tradicional, sobre todo de oír hablar mal de las criptomonedas, ¿de acuerdo? No sé si la situación que vivimos actual va a ser un cambio en esto. Yo espero que sí, porque mucha gente, un poco cuando hay estos cambios, estos, digamos, problemas tan graves a nivel mundial, pues siempre buscamos un refugio, siempre buscamos una salida alternativa, ¿de acuerdo? No obstante, hasta ahora el ruido, y digo la palabra ruido de idea, es enorme. Y es, digamos, gobiernos, empresas interesadas. Cuando dices esto suena un poco, bueno, sí, un poco de película, reitero. Las empresas privadas, los bancos, sobre todo las entidades financieras y por ende los gobiernos, tienen mucho interés en seguir, digamos, controlando el dinero como se hacía hasta ahora. La blockchain es un cambio tan disruptivo bueno, supongo que asusta o no, al no poderse controlar, pues bueno, tratan a través de sus canales de malinformar, porque reitero, cuando se profundiza un poquito en lo que la blockchain aporta, cualquier persona racional verá que el valor está ahí. O sea, eso es indiscutible. La volatilidad. Os vais a cansar si mañana decís que habéis estado en una charla de criptomonedas, el cuñado de turno os va a decir, uy, ten cuidado que eso tiene una volatilidad terrible. Pues bien, sí. Luego veremos un chart, veremos, por ejemplo, veremos la volatilidad que ha tenido el Bitcoin en un año y es enorme, pero también veremos cómo el Bitcoin desde el año 2009 o 2010 o 2012 ha sido un valor que todos los años ha crecido, todos los años ha aumentado el valor y que cero, ninguna inversión en el mundo offline, en el mundo brick and mortar, en el mundo ladrillo, se le puede igualar. Cero, no hay nada. Es decir, que cuando escuchéis volatilidad, pensar que es una foto, porque si miráis la película, si miráis en panorámico, de volatilidad nada, crecimiento todos los años, ¿de acuerdo? Eh, Sobre todo, aquí otro tip de criptomoneda importante, cuando la gente quiere entrar a ganar dinero con las criptomonedas, antes ocurría mucho, cada vez ocurre menos, eh, se adquirían criptomonedas que no se conocían. Yo siempre digo, y por eso quería hacer el marco antes, las criptomonedas son tecnología blockchain. Ver qué aporta esa tecnología blockchain, ver qué proyecto hay detrás de esa criptomoneda. Si el proyecto, con imaginar que ya sabéis un poquito más de blockchain, entendéis que aporta un valor, que aporta algo, que no hay mucha competencia o que no hay ninguna competencia o que la hay, pero es un sector grande. Luego pondremos un ejemplo con el sector del gaming en criptomonedas, por ejemplo, que es un sector que está funcionando muy bien. Pero lo que ocurre es que mucha gente cuando se mete y lee que el Bitcoin ya está muy caro o directamente no puede acceder ya al precio del Bitcoin o de otras criptomonedas por debajo del Bitcoin, pues acaban comprando lo que se llaman altcoins o más vulgarmente shitcoins. Y bueno, pues es una operación riesgosa, sobre todo si se hace con los ojos cerrados, si no se ha estudiado previamente, ¿de acuerdo? Lo que sí os digo, están para quedarse, sí o sí. Hay más de 4.000, no se van a quedar todas ni de largo, por supuesto. Esto es algo que están haciendo. Estamos en el principio de la ola. Estamos naciendo con el mundo blockchain, ¿de acuerdo? Todo esto es ruido en el buen sentido de la palabra en este caso, porque hay muchísimos proyectos que muchos de ellos son proyectos súper serios, súper avalados, que aportan un valor real y otros no, que son totalmente estafas, scams, que simplemente se quieren aprovechar de la ola o son criptomonedas realmente porque están hechas con tecnología blockchain y criptográfica, pero no aportan ningún valor. Cuando digo son criptomonedas que están hechas con tecnología criptográfica blockchain, cualquiera de nosotros en una noche puede crear una criptomoneda
cualquiera de nosotros en una noche puede crear una criptomoneda. Ya hay soluciones en Internet que permiten eso, ¿de acuerdo? Y la puedes llamar tu nombre coin. Pero lógicamente eso no es nada, eso realmente no hay un valor que se tenga detrás. No ocurre lo mismo con las que están en el top 10, top 15, top 20 y muchas otras que están por ahí naciendo y que realmente aportan un valor. Dicho esto, ¿cómo se gana dinero con las criptomonedas? Hay muchas maneras, y digo muchas en plural, ya hay idea, muchas maneras de ganar dinero con las criptomonedas, pero muchas. Vamos a destacar 4 o 5 sobre todo, pero diría que de una manera común hay como 10 o 15 maneras de enfocarte. Algunas son más trabajosas, otras son más pasivas, pero con todas se puede ganar dinero con las criptomonedas. Yo siempre lo emulo a como si a finales del siglo XVIII, principios del XIX, los europeos que iban a California a buscar oro y les daban un pico y una pala, pues yo lo emulo a esa época, pero con una diferencia, que ahora es muchísimo más fácil. Antes era un poco esfuerzo, un gran esfuerzo y suerte. Aquí, en algunas de las maneras que ahora vamos a explicar, hace falta esforzarse más, en otras es tener más capital, en otras es tener más conocimientos o poner el foco, como digo. Pero hay muchas maneras de ganar dinero con las criptomonedas. La cuestión, vamos a destacar unas pocas porque no nos daría tiempo la charla para todo. Reitero y vuelvo a repetir que cualquiera que quiera posterior y preguntarme cosas, dispuestísimo. La más conocida y la más, diría yo, generalista, y a mí particularmente de las que menos me gustan, el trading. Las criptomonedas como activo de valor, pues fluctúan y hay exchange, hay comercios, hay tiendas donde tú puedes comprar una criptomoneda, al mismo día venderla, aguantarla, venderla al día siguiente. Reitero, igual que la bolsa, igual que el forex, igual que cualquier activo que fluctúa. Lo bueno que no hace falta un gran capital para entrar, para empezar a hacer trading con las criptomonedas. Lo malo es que fluctúan mucho. Como hemos visto, la volatilidad es muy alta y, bueno, puedes ganar muchísimo dinero, puedes perder muchísimo dinero. Como conozco mucha gente que ha perdido en 2017, 2018, sobre todo esos 2 años que fueron un poco especiales, muchísimo dinero, igual que gente que ha ganado muchísimo dinero. Pero el trading, digamos, es un trabajo en sí mismo, yo respeto muchísimo a los traders. Hay traders que si ponen el foco y la gente que lo hace muy bien en Forex, en criptomonedas, lo borda, porque el apalancamiento, que es un factor primordial en trading, aquí juega mucho a favor. Yo no lo recomiendo a la gente que comienza, que entra, es decir, a la gente que ya lleva 2 o 3 años, que lee sobre blockchain, que lee sobre los proyectos, que lee sobre criptomonedas, pues puede, sí, pero ni siquiera ellos, ni siquiera yo, como actividad principal para sacar rédito a las criptomonedas, ¿de acuerdo? Hay, digamos, maneras mucho más fáciles de sacar rédito. Antes hablábamos de irnos a California a encontrar oro, a picar piedra, ¿de acuerdo? Pues bien, aunque hay un malentendido con el término minar, porque realmente cuando se dice minar una criptomoneda no se está creando la criptomoneda, no es algo que se encuentre y se cree, sino que realmente se está certificando una transacción, como si veremos en otras charlas más de blockchain. Minar no es el concepto puro de minero, ¿no? que está con un pico y una pala sacando un metal precioso. Minar criptomonedas es más sencillo que todo eso, en el sentido de que realmente necesitas un poquito de capital. Si lo quieres hacer tú mismo, voy a poner ejemplos de lo que ocurría aquí en España hace unos años, que la gente que minaba Bitcoin o otras criptomonedas, a pesar de que España es uno de los países donde eso es en coste-oportunidad mucho, mucho peor, pues tenemos una energía muy cara. Y para que lo sepáis, los que no entendéis mucho de Bitcoin, Bitcoin es una criptomoneda que es un consenso que se llama Proof of Work, que es prueba de trabajo, y que realmente hay que resolver un algoritmo, y que ese algoritmo, para resolverlo, necesitas un hardware y software y energía. Y que, reitero, en España, en Europa en general, salvo algunos países, el coste de oportunidad es muy alto y se ganaba muy poquito, o no se ganaba o se perdía directamente. En cambio, hay otros países donde la energía es muy barata,
Y si tienes esas otras dos variables, un buen software y un buen hardware, pues sí que se puede minar Bitcoin y ganar dinero minando Bitcoin, certificando transacciones, ¿de acuerdo? Cuando digo Bitcoin, que es, digamos, el más dificultoso porque es el más potente, el más grande, el que antes llegó, pensar en otras criptomonedas. Mucha gente cuando habla de minar se enfoca en el Bitcoin, no entiendo por qué, cuando hay otras criptomonedas que son sumamente interesantes para minar, que el coste de oportunidad, también Proof of Work como el Bitcoin, digo, y que el coste de oportunidad es mucho más asequible. Hay países en el este de Europa, como Rumanía, como Estonia, donde hay centros, Islandia, por ejemplo, también, donde hay centros de minados enormes, enormes, donde mucha gente, como yo, como gente que estamos metidos en el mundo cripto, pues tiene trocitos de ese hardware y de ese software y digamos que lo que se consigue se reparte entre todos, ¿de acuerdo? Y luego, como veremos también, vamos a decir, centros de minados virtuales, ¿de acuerdo? He hablado de los físicos, hay lo que se denominan pools de minado, que pueden ser físicos o virtuales, y es un poquito lo mismo. Tú te unes a otra gente y digamos que conformáis esos centros de minado y de lo que se obtiene se reparte, por resumirlo mucho. Minar es algo que yo desde luego, si ahora me introdujera en el mundo criptográfico para ganar dinero, es algo que sí que haría en mi portfolio. Minar siempre, pero minar aquellas criptomonedas que realmente aporta valor. ¿Veis bien la presentación, verdad? Porque ahora voy a conectaros con, bueno, os voy a presentar, fijaros, esta de aquí. Os recomiendo esta página que se llama What to Mine. Os la recomiendo para visualizar, no, no empecéis a jugar a minar ahora, sobre todo los que entráis ahora de nuevo a este mundo, pero bueno, aquí en el momento que tengáis un poquito más de literatura, vais a ver en lo que se necesita, lo que necesitáis, el riesgo, la oportunidad, el coste oportunidad que cada cripto supone en cada momento, ¿de acuerdo? Todo esto va cambiando, pero por comentaros un ejemplo real de Zaragoza, que hay una criptomoneda que se llama Zcash, que es una criptomoneda muy interesante, pues no voy a decir la empresa, pero una empresa muy importante aquí de Zaragoza, que tiene muchos ordenadores, empleaba o sea, su jefe, digamos, de informática, todos esos ordenadores los ponía por la noche a minar criptomoneda, ¿de acuerdo? Esta criptomoneda de aquí. Lo intentaron 2 o 3 meses, reitero, salía lo ganado por lo perdido, es decir, el coste eléctrico era importante y reitero, los ordenadores tampoco eran ordenadores preparados exclusivamente y ad hoc para minar. Pero reitero, hay en España mucha gente que está minando criptomonedas, pero que no mina Bitcoin, ¿de acuerdo? Sino que mina cualquier otra de estas criptomonedas que os he dicho. Fijaros, ¿cómo se puede ganar dinero con las criptomonedas? Siempre olvidamos la parte del comercio. Hay comerciantes que ya aceptan criptomonedas cada vez va a haber más, acordaros, en España vamos un poquito atrás en ese sentido, pero en otros países hay muchísimos comercios que aceptan pagos. Un comerciante puede ganar dinero con criptomonedas, ¿de acuerdo? Ya profundizaré si nos da tiempo en este, pero es algo que siempre se obvia. Una manera interesantísima de ganar dinero con las criptomonedas es holdear. ¿Sabéis lo que es holdear? Holdear es comprar una criptomoneda cuando, un poco lo que os he explicado al principio, lo que yo no hice, cuando está muy bajita y olvidarte, mantenerla. Crees en el proyecto, crees en lo que aporta, crees en... Holdear es algo que, digamos, la puerta de entrada es muy asequible porque las criptomonedas que comienzan, la mayor parte de las altcoins y algunos proyectos enormes hoy son súper entrables, aportan mucho valor y cuestan muy poquito dinero en euros o en bitcoins, como queráis, y tú puedes tener millones de una criptomoneda que hoy vale 0,000 satoshis, satoshis es una unidad de bitcoin, o euros si queréis, para entenderlo, pero que como el proyecto es bueno, seguramente en un año, en 2 o en 5 no ocurre nada. Es decir, hemos invertido 100 euros y a lo mejor en 5 esos 100 euros se han multiplicado por 3.000, ¿de acuerdo? Esto ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir. Digamos, holdear la criptomoneda sí que tiene que sí que quiero que entendáis que tienes que tener un conocimiento
mínimo del proyecto para apostar con cierta seguridad. O si no, como yo siempre digo, yo hace mucho que no juego a la lotería de Navidad y al niño, pero simplemente con que la gente invirtiera una parte de lo que se invierte en la lotería de Navidad y del niño en alguna de estas criptos, os aseguro que hay muchísimas más posibilidades de que ese proyecto funcionara y ganara mucho dinero a lo que ocurre con la lotería. Bueno, me están avisando simplemente. Voy a destacar, porque la quiero destacar de una manera además importante, os voy a poner un caso real de lo que estoy haciendo yo para que veáis, esto lo uno, porque quiero que la charla sea en el sentido de blockchain, que se entienda bien lo que es la blockchain con la rentabilidad de las criptomonedas. Fijaros, os voy a hablar de lo que más hago últimamente, digamos que un 20-30% de cómo yo obtengo la rentabilidad de las criptomonedas es con este palabrejo aquí, CryptoLending. CryptoLending no es otra cosa más que hacer de banco a nivel financiero, a nivel de prestar dinero. Y como hemos dicho antes en la blockchain, recordar de igual a igual, podemos fiarnos el uno del otro. Aún así, CryptoLending, por resumirlo muy rápidamente, es que cualquiera de nosotros que tenga criptomonedas puede prestar a otra persona que quiera criptomonedas y tenga criptomonedas, ahora vemos por qué, y pueden entre ellos negociar un interés exactamente igual que si fuéramos Cibercaja o la Caixa y exactamente igual entre los dos cómo queramos negociar ese pacto, ¿de acuerdo? Si yo ahora a cualquiera de vosotros que tiene 5 bitcoins y quiere no gastarlos, pero necesita dinero para pasar a euros y necesita 5 bitcoins, yo, actuando como banquero de criptografía, en este caso de criptomonedas, puedo prestaros esos 5 bitcoins. Si vosotros me avaláis con vuestros 5 bitcoins, esos 5 bitcoins permanecen en un entorno confiable, en una plataforma, en este caso ya no es puro, es decir, porque ya hay una plataforma tercera, que son plataformas blockchain, es decir, son empresas en este sentido totalmente de criptografía, pero lo podríamos hacer si quisiéramos con un smart contract entre iguales, pero por no complicarlo mucho, un smart contract es un contrato inteligente con tecnología blockchain donde no hay posibilidad de error en el sentido de que lo que se ejecuta será lo que se haya acordado, A, B o C, ¿de acuerdo? Paso ese tema para un tema más de blockchain. Recordar que CryptoLending es algo que cualquiera de vosotros puede hacer la semana que viene, no mañana, leer un poquito, y cualquiera de nosotros puede prestar a un tercero, negociar con ese tercero, yo negocio con X que me va a devolver esos 5 bitcoins en un año, en 2 o en 3 o en 6 meses a tal tipo de interés. Y reitero, fijaros la magia y lo que tiene que ver esto con lo que hablamos al principio. Cualquiera de nosotros puede actuar de banco, cualquiera de nosotros que tenga criptomonedas, puede hacer de banco con la seguridad de que el otro no le va a engañar, ahí está avalado, y cualquiera de nosotros puede ganar más o igual que lo que gana un banco sin tener, cuando presta un dinero sin tener la estructura de un banco, ¿de acuerdo? Los bancos, creerme, y aquí hay alguna persona de bancos, me consta, que saben todo esto. Luego, cuando veamos un portal donde os recomiendo que entréis hoy, los que no estéis muy avezados en criptomonedas, veréis que incluso los bancos han creado su propia o participan en una muy buena, se llama Ripple, pero los bancos saben todo esto y muchos bancos se están incorporando a proyectos de este tipo para digamos, dejar una liana y coger otra liana, es decir, para pasarse al mundo blockchain. Pero reitero, cualquiera de nosotros, la semana que viene, puede ganar un buen dinero en X meses o en 2 años o en 2 meses o en una semana, en el tiempo que pactéis con el otro. Ahora os recomendaré alguna otra plataforma como estas, pero bueno, Nexo es una de las más fuertes. Cualquiera de vosotros puede actuar de banquero, hacerlo en el mundo real. Es decir, no sois una entidad financiera, no podríais, no estaríais legalmente constituido. Y si lo hacéis peer-to-peer de igual a igual, ¿qué riesgo corréis? El riesgo de que la otra persona no devuelva el crédito. Aquí no hay un riesgo, ¿de acuerdo? Por resumir, holdear. Holdear es una manera para mí muy segura
de ganar dinero con las criptomonedas, ¿de acuerdo? Minar. Minar es una manera que si te pones el foco puedes ganar mucho dinero de una manera muy pasiva con las criptomonedas. Trading, riesgosa. La gente que pone el foco gana muchísimo dinero, pero hay un riesgo, ¿de acuerdo? Dentro del trading podríamos hablar del arbitraje, que es algo más seguro, pero bueno, que nos daría para otra charla y como seguramente vamos a hacer más charlas, un día si queréis hacemos solo un vertical de arbitraje. Y si queréis, destaco, y la destaco proactivamente porque es algo que a mí me está funcionando muy bien, el cryptolending. El cryptolending es algo que va a crecer muchísimo en el mundo peer-to-peer, de igual a igual, porque cada vez más gente tiene criptomonedas y creerme, cuando tengáis criptomonedas os vais a volver ávaros de no pasarlas a fiat, de no pasarlas a euros, ¿de acuerdo? Queréis conservar vuestras criptomonedas y una manera de conservarlas es pedir un préstamo y que otras personas os den ese dinero para pasar a fiat mientras vosotros seguís teniendo esas criptomonedas que, reitero, dentro de X años pueden valer mucho más, ¿de acuerdo? Por eso es muy bueno no soltarlas. Fijaros, mientras me he metido en CoinMarketCap, recordar también esta página. CoinMarketCap es uno de los principales portales donde se da el ranking diario, bueno, diario, prácticamente cada minuto de la evolución de las criptomonedas. Por unirlo con la frase del cuñado de antes, fijaros este chart, el Bitcoin en el 2014 valía, fijaros lo que estaba ahí, $128. Hoy vale, a esta fecha, $6.165. No hay nada más que hablar, ¿de acuerdo? Todo esto existe. Os invito también, siempre lo pongo como ejemplo en los cursos, mirar la volatilidad de Amazon cuando nació, los 2-3 primeros años, y ver lo que es Amazon ahora a nivel bursátil, ¿de acuerdo? A nivel índice. Bueno, poco más. Simplemente por acabar, ¿veis esto de aquí? Esto de aquí es un contador que cuenta los días que faltan para un halving. Un halving es algo muy técnico, pero digamos que es una división que se va a producir en mayo en cuanto al valor que se le da a los mineros, ¿de acuerdo? Por minar, por resolver ese algoritmo que hablamos antes. Como se lo he prometido a un par de personas que hay aquí, siempre que ha habido un halving, siempre el Bitcoin ha repuntado muchísimo hacia arriba. La historia del Bitcoin es corta, lógicamente, tiene poquitos añitos, pero siempre que ha habido un halving, el Bitcoin ha subido muy mucho en las semanas, incluso meses posteriores, ¿de acuerdo? Es muy buena época para entrar, ¿de acuerdo? Y lo que quiero que entendáis es que todas estas cosas que os he dicho, como os dirían en cualquier curso, no es un consejo de inversión, al revés, es algo para que empecéis a estudiar, a leer, a los que os interese, lógicamente. La blockchain es algo complejo y es bueno que sea complejo porque es algo muy profundo para bien, ¿de acuerdo? Porque va a cambiar, como hemos dicho antes, muchísimos modelos de negocio. Y la criptografía, digamos, las criptomonedas, que es un poco la punta del iceberg a nivel, digamos, sobre todo mediático de la blockchain ahora. Luego cada vez serán más otras cosas, como la Internet de las cosas, y veréis cómo va a cambiar todo esto. Siempre pongo un ejemplo, y acabo ya de verdad, de cómo blockchain va a cambiar nuestro mundo. Fijaros, muchos de nosotros tendremos un renting de coches, ¿de acuerdo? Pues fijaros que si mañana o el mes que viene y el siguiente no pagáis el renting del coche, la compañía del renting pues os meterá en un listado de morosos, os llamarán a casa, XX. Cuando la tecnología blockchain esté más al alcance de todos y hagamos este mismo ejercicio, que dejemos de pagar, por ejemplo, una cuota del renting del coche, al día siguiente no podrás abrir el coche. Quedaros con ese ejemplo, ¿de acuerdo? Que es un ejemplo que ya veis que no tiene nada que ver con la criptomoneda, no tiene que ver con el valor del Bitcoin, pero es todo lo mismo, todo es blockchain, todo es una lógica, es un fiarnos 100%, es una información que nadie va a poder manipular y eso va a cambiar el mundo. Y bueno, chicos, que leáis mucho sobre Bitcoin, os pasaré a los que me indiquéis un par de libros que son, uno es gratuito, además está en internet y que para mí es básico para que la gente se introduzca en este mundo y que bueno, que ha sido un placer. Os dejo con Dani. Perfecto. Nada, Diego, simplemente fantástica Perdón la charla. Perdóname, Dani. Gracias, Diego. Lo único, si queréis, tendríamos ahora 10-15 minutos para poder plantear alguna pregunta
Yo os invito a que aquel que quiera participar directamente abra el micro y pregunte lo que quiera directamente a Diego. Exacto. Diego, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Toño. Como tú sabes, yo resido en México desde hace 10 años. ¿Y cómo ves la situación pues en general en Latinoamérica? Vale, mira, tengo la suerte, yo dirigí durante casi un año un exchange latinoamericano, se llama Crypto Market, y conozco muy bien el mercado latinoamericano. México en concreto no tanto, pero ya te indico que en Latinoamérica, hay muy buenos proyectos de blockchain, sobre todo en Colombia, en Chile, pero la situación, salvo por el tema, que creo que va por ahí tu pregunta, en cuanto a que los estados algunos son más controladores, y me consta que en algunos países, como Colombia ahora, desgraciadamente, no dejan operar a tarjetas cripto pues, para monetizar a fiat, la respuesta es que Latinoamérica es de los países más interesantes en meterse en criptomoneda a nivel particular, porque son países, a ver, no quiero emplear una palabra más dura, pero son países un poco más dificultosos en el sentido de tener una economía arreglada y digamos que el proyecto de vida personal pueda ser más controlado por uno mismo. Y me consta, y te lo digo con conocimiento de causa, que hay muchísima gente en Latinoamérica que todas las noches pues, compraban un montón de Ethers, un montón de EOS, un montón de Dash, un montón de criptomonedas que no eran el Bitcoin. Es curioso, nos dimos cuenta de que en Latinoamérica tenía un porcentaje de introducción de altcoins mucho más superior a Europa y Estados Unidos. Europa y Estados Unidos es muy de dos criptomonedas. Por supuesto, hay gente que tenemos otras muchas, pero Latinoamérica apostaba muchísimo por altcoins, quizá por capacidad económica, ¿de acuerdo? Porque no nos podían permitir comprar un Ether, que es la segunda criptomoneda, la tercera. México en particular sé que a nivel gubernamental le está poniendo trabas al mundo cripto, pero bueno, el mundo cripto, Toño, no tiene barreras. Tú puedes abrirte una wallet, puedes operar en cualquier exchange y si no tienes que pasar a fiat, da igual donde estés. ¿De acuerdo? Otra cosa es cuando quieras pasar a fiat, el estado en el que estés, pues tendrá unas reglas, verá las criptomonedas de una manera. Aquí mismo en esta charla creo que está Jesús. Jesús es un experto, es uno de los mejores fiscalistas que hay en España de criptomonedas y sabría contestar mucho mejor en ese sentido cuando pases a fiat. Pero reitero, Latinoamérica, en general la región, es una región súper pro cripto. Desgraciadamente Venezuela era el país que más, pero era pura necesidad. Luego iba Argentina, también por necesidad, luego ya iba un poco el resto. Pero la necesidad, reitero, obligaba a muchos venezolanos, y consta que hay venezolanos aquí en España que están aquí gracias a que ellos minaban Bitcoin y se han podido permitir y tener su granja, su máquina escondida para seguir minando. La región invita a ello, desgraciadamente. Digo desgraciadamente. Ok, gracias. Gracias, Diego. Ok, Antonio. ¿Más preguntas, por ¿Alguno? favor? ¿Tenéis alguna otra pregunta por ahí? Diego, a mí me interesaría que profundizaras un poco más en el tema del crypto lending. Ok. A ver, profundizar en criptolending, lo que te invito es a que las plataformas que luego te compartiré si quieres, te registres, curiosees, leas, no inviertas, o sea, no pongas todavía nada, pero simplemente quiero que entiendas que tú, cuando tengas criptomonedas, aunque sea 0,01 Bitcoin, vas a poder prestar a otra persona y esos 0,01 Bitcoin, poquito a poco, con lo que tú vas a ganar de interés, los vas a hacer crecer aparte de la propia evolución del valor de Bitcoin. Es decir, que tú al Bitcoin que tienes, digamos, de partida, que has comprado con euros y que lo vas a poner a trabajar porque vas a prestar ese Bitcoin a cambio de un interés, a cambio, aparte de ese interés, si el Bitcoin dentro de un año vale más, te seguirías beneficiando. Si vale menos, pues lógicamente también perderás más. El criptolending es algo que está creciendo muchísimo. Ahora, a través de plataformas
y también peer-to-peer. Ya hay personas que nos prestamos criptomonedas entre iguales porque pactamos entre iguales y nos aseguramos entre iguales. ¿De acuerdo? El criptolending es algo que cualquier persona con muy pocos conocimientos de criptomonedas, es decir, no hace falta saber de blockchain, simplemente hace falta saber que manejarse en la plataforma que elijas o plataformas que elijas, cumplir las reglas y luego, digamos que no ser en este caso, si tú eres el prestatario, no ser un regalado, ¿no? En el sentido de que te asegures muy bien, porque hay gente que a veces pide como aval un 80%, un 90%, y si la otra parte no paga, pues vas a perder un poquito de dinero, incluso si te ha pagado un interés, ¿de acuerdo? Lo que te O sea, recomiendo... es que se aparta entonces, ahora mientras hablas me estoy dando cuenta, el que pide prestado tiene que tener Sí, pues prácticamente lo que va a pedir prestado, ¿no? Y prácticamente, lo pero congela en un smart contract o algún tipo de mecanismo que en caso de que no se cumpla lo devolvería, ¿no? exacto, sí. Mira, aquí también está Paula, creo que está. Paula es compañera nuestra Blockchain Aragón y están moviendo con el Banco Santander, y ya trabaja en Banco Santander Blockchain, un tema de identidad digital. Poco a poco, con la identidad digital, todo eso va a converger más a como ocurre en el mundo real. Dentro de X, yo estoy seguro que no va a ser necesario solo avalar o tener que avalar con criptomonedas, sino que seguramente tu reputación, que te perseguirá igual que ahora con un scoring de un banco tradicional, será suficiente para yo ahora, para empezar, y más si es en plataformas, el ejercicio que has dicho es el más normal, pero es el más normal por lo que te he dicho antes. La gente que tiene cripto no quiere deshacerse de las criptos, ¿de acuerdo? La gente que tiene mucha cripto no quiere deshacerse de la cripto. Entonces es muy normal que cuando esa gente necesita dinero fiat, acuda a soluciones de este tipo. Se hacen un montón de operaciones. Yo hoy he hecho 5 operaciones, micro operaciones de criptolending, micro, y tengo otras que son más macro, repartidas siempre en el año, pero micro puedes hacer también, ¿de acuerdo? Es decir, ganar poquitos satoshis al día, pero ganarlos. Perfecto. Preguntan por aquí, pregunta Luis Arregui, ¿qué pasará cuando los ordenadores cuánticos estén al alcance de todos, ¿no? Y responde también Manuel Polo, que es otro compañero de Blockchain Aragón, que queda mucho, ¿no? para los ordenadores cuánticos. ¿Qué opinas, Diego? Opino que debería contestar Juanjo, Dani. Bueno, Juanjo es un compañero nuestro que es Teleco que tiene una opinión muy interesante respecto a este tema. A ver, yo tenía también respeto, no miedo por este tema. Personas mucho más entendidas que yo a nivel informático me evidencian que eso jamás va a ocurrir, ¿de acuerdo? Lo que ocurre, os voy a hacer un símil con lo que ocurre ahora. La blockchain, que no da tiempo a profundizar en ello, pero imaginar que vosotros fuerais a robar un banco y que lo que fuerais a robar fuera menos que el esfuerzo que supone robar ese banco. Esto es lo que está ocurriendo ahora con lo que se llama prueba de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que siempre el algoritmo está un poco por encima de lo que costaría romper ese algoritmo. Entonces, con los ordenadores cuánticos siempre ha existido el miedo de, ostras, serán capaces de romper. Os aseguro que si son capaces de romper un bloque, como decía Juanjo el otro día, nuestro problema menor será ese, porque si han roto un bloque de blockchain, os aseguro que todo el mundo offline, todo el mundo que no es blockchain, pues lo habrán hecho, vamos, con los ojos cerrados y no existiría, ningún orden en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces me preocupa poquito, la verdad. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminado la charla de hoy. Yo creo que ha sido muy interesante y también animaros a que os pongáis en contacto con Blockchain Aragón a través de nuestras redes o a través de correo electrónico info@blockchainaragon.com, pues para proponernos alguna idea que podáis tener sobre estos temas y que podamos generar charlas como esta, tanto online como presenciales, y que podamos generar valor, generar opinión y tratar temas tan interesantes como el que hemos tratado hoy. Animaros, por último, a que os
os suméis el martes que viene, a esta misma hora, el martes 31, a una charla que va a ser muy distinta a esta, ¿no? Que va a ser cómo utilizar la tecnología que está por debajo de Bitcoin, la tecnología de blockchain, para aplicarla en la economía real de las empresas y en la economía real de los proyectos, de las compañías que trabajan en la industria o trabajan en otro tipo de sectores, ¿vale? En la charla Blockchain sobre estrategia empresarial que realizará, como os digo, el martes que viene Juan José González. Animaros a ello y finalmente agradeceros a todos que hayáis estado por aquí y, bueno, que os hagáis miembros de Blockchain Aragón y os iremos comunicando las actividades que hacemos. Muchísimas gracias a todos por participar y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Diego. Genial, muchas gracias. Hasta otra. Los contactos que mandé. Espera un segundo, que lo he cerrado.